de forma virtual. Voy a volver a buen día a todos. Mi nombre es Gabriela Sibila, yo soy gerente de programas internacionales aquí en Córdoba Acelera. Le damos la bienvenida a todos quienes se han conectado de forma virtual y a quienes hoy nos acompañan aquí desde Córdoba, Argentina, en formato presencial. Estamos llevando adelante estas iniciativas del programa Acento Global. Acento Global es un programa de Córdoba Acelera que reúne a todos los profesionales cordobeses que hoy viven en diferentes partes del mundo, pero que quieren seguir conectados con la ciudad y ofrecerles propuestas de valor, como en este caso el conversatorio que vamos a tener de redes creativas. Nos acompañan dos de las integrantes de Migrarte. Ellas son Agustina Patiño, que está online desde España, y también nos acompaña Julieta, aquí de forma presencial en nuestras oficinas. Este conversatorio o este taller se llama Redes Creativas, cómo proyectar el trabajo hacia Latinoamérica y España, y presento a quienes van a estar liderando este taller. Como decía, por un lado es Agustina Patiño, que es arquitecta egresada de la Universidad Católica de Córdoba, tiene un máster en Patrimonio Mundial y Gestión de la Universidad de Turín y otro en Gestión de Proyectos por la Universidad de Santiago de Compostela. Y tenemos aquí a Julieta Reta Cardinali, quien es licenciada en Teatro Escénico de la UNC y maestranda en Inteligencia de Negocios y Explotación de Datos por la Universidad Siglo XXI. Ambas son quienes llevan adelante Migrarte, esta plataforma intercambio de artistas que ya les van a comentar más en profundidad. Así que les doy la palabra a ustedes, chicas, para que demos inicio. Gracias. Gracias. Nada, muchas gracias por esta introducción. La verdad, también muy agradecida por este espacio y por todo el trabajo en conjunto que hemos hecho junto a las chicas de Acento Global para planificar y organizar este evento y este encuentro híbrido. Así que, bueno, nada, muy agradecida, tanto a las personas que se han conectado como a quienes se han acercado de forma presencial, que para nosotras también es súper importante tener estas instancias a lo largo del año en donde vernos las caras, ¿no? Y pasar un poco de la virtualidad al contacto presencial. Así que bueno, bienvenidos a todos y adelante, Juli, cuando quieras. Bueno, no hay mucho más para decir de introducción. Creo que la idea ya es comenzar a arrancar. Un poco de lo que vamos a conversar hoy lo dice el mismo título, ¿no? La idea es poder intercambiar sobre cómo podemos generar redes creativas, redes dentro del sector cultural y artístico. La idea es trabajar algunas cuestiones que creemos pilares fundamentales para poder avanzar hacia una dirección este año de cada quien con su carrera y con su desarrollo artístico. Ahí aún pasa porfa la PPT. Bueno, ahí vamos. Perfecto. La idea de esta instancia justamente es hacer un taller que sea introductorio en sentido de poder encontrar claridad de dirección. No hay fórmulas mágicas. Uno cuando trabaja en el arte y en la cultura muchas veces está como a la espera de esa varita mágica que nos toque, que nos diga hacia dónde ir, cómo hacer, cómo sostener lo que hacemos, cómo generar esa sostenibilidad y sustentabilidad. Ahí les tengo una mala noticia, no hay una fórmula mágica, no hay una solución estándar, digamos, que nos pueda ayudar, pero sí hay estrategias y herramientas que podemos utilizar y que podemos implementar, que eso es lo que les queremos compartir hoy, eh, bueno, para que puedan encontrar esa viabilidad. Pasamos al siguiente. La intención entonces de hoy es de que podamos trabajar
A partir del punto de partida que tiene cada quien en el estadio en el que se encuentra, con sus proyectos, con su carrera. Sabemos que trabajando en el arte hay muchísimo talento, hay mucha predisposición, pero usualmente lo que sucede es que a la hora de pensar en las actividades de gestión, en las actividades de venta, en las actividades eh, que hacen circular nuestra obra, es donde sucede que usualmente esa caída, digamos, de dirección, porque no encontramos esas formas de sostenibilidad, ¿no? De lograr de esto que implica el vivir del arte, entender de que a veces, a veces no, siempre necesitamos no solo encontrar ese espacio creativo por el desarrollo creativo, sino también darle un lugar a ese espacio necesario para las gestiones que me van a ayudar a sostener la carrera o que me van a ayudar a generar las ventas que necesito para poder vivir de esto que amo, digamos, que es el arte y la cultura. Ahí vamos a la siguiente. Entonces, la idea de hoy es trabajar sobre esta dirección que queremos concretar, proponiéndoles 5 pilares fundamentales que van a que la idea es que nos ayuden a ordenar, de nuevo, no es una fórmula, no queremos caer en transmitirles de que venimos a brindarles fórmulas mágicas, sino en buscar esclarecer el camino que necesitan, esclarecer el camino que tienen y qué es lo que hoy en día ya tienen dentro de su desarrollo de habilidades, capacidades, experiencias, actividades, para poder potenciarlas y entonces encontrar una dirección adecuada. Siguiente, por favor. Entonces, en base a eso, bueno, esto también era como un poco introducción a lo que les venía diciendo. No solo como artista o como gestores de la cultura, no solo dependemos de la obra, que es algo que usualmente se piensa, sino que también se trata mucho de cómo le sostenemos y cómo le mostramos. Por eso es que nosotras lo sistematizamos en 5 pilares, como para que lo podamos diferenciar y en base a eso avanzar hacia la dirección. Ahora sí, lo siguiente, que creo que son los 5 pilares, ya para presentárselos. Siguiente. Bien. Los 5 pilares con los que vamos a trabajar son la búsqueda de una identidad profesional como artista o gestor bajo un mismo marco, que puedan identificarlo, que puedan verlo e identificar y encontrarle su propia identidad. Pensar en base a eso la circulación y qué redes puedo llegar a generar para lograr que mis propuestas, valga la redundancia, circulen, se muevan por diferentes países, que encuentren otras formas de ser para que sigan estando en circulación. Y bueno, y dentro de eso poder trabajar la innovación dentro de los proyectos para encontrarle nuevas propuestas y en base a eso armar una estrategia, un modelo de negocio que nos genere esta sostenibilidad. Como tercer pilar, la gestión y la autogestión, ¿no? Entender de que hay tareas y hay actividades que vamos a tener que realizar que si bien en un desarrollo ya de la carrera podemos buscar un manager, podemos buscar un gestor que nos ayude con las ventas. Hay algo en el comienzo de eso que necesariamente tiene que ser a partir de ustedes, que necesariamente tiene que ser de quien mejor conoce el arte que realizan, digamos. Entonces, bueno, por empezar a entender cuáles son esas tareas y actividades que uno puede autogestionarse y qué tiempo necesitan. Por otro lado, las herramientas digitales, porque hoy en día, así como nosotros somos una plataforma de intercambio para artistas, hay un montón de plataformas y de herramientas que hoy nos permiten
por un lado, optimizar, por ejemplo, esas tareas que quizás son las más molestas. Por otro lado, que nos permitan conocer nuevos espacios y nuevas redes, como sucede a partir de Migrante, ¿no? Que uno puede buscar en el directorio artistas o gestores culturales de otra parte del mundo y en 2 clics enviarle esas facilidades que hoy nos da esta era digital después de la cuarta revolución. Nada, ver de qué manera lo podemos utilizar como lo que son, una herramienta. No que nuestro arte dependa de eso, pero sí que las podamos utilizar a nuestro favor. Y por último, la estrategia de crecimiento, que justamente es cómo ordeno todo lo anterior que les nombré en una estrategia concreta, en una estrategia que tenga objetivos claros y que por lo tanto esos objetivos impacten en la búsqueda que yo estoy esperando en cuanto al desarrollo o la llegada de mis propuestas. Siguiente. Y ahora sí, vamos a comenzar un poco, y estos temas, la idea es de que primero hablemos de estos 5 pilares y luego les contemos un poco de Migrarte. Vamos a hacer una actividad muy breve y bueno, habrá el espacio a preguntas, a intercambio, porque hay personas conectadas de diferentes países. Es súper rico el intercambio que se genera. Así que bueno, yo voy a ir comentándoles. Después podemos profundizar en preguntas, así que les recomiendo que lo que se genere de duda lo anoten, así no se pierde y lo vemos al finalizar. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de identidad profesional? Hablamos de lo que se le suele llamar, sobre todo en el sector de emprendedorismo, que es lo que es el diferencial de lo que ofrezco. ¿Cómo o por qué alguien, un consumidor, un espectador de artes escénicas, de música, de lo que sea, termina prefiriendo asistir o consumir mi producto artístico y no otro? Lejos de la comparación, sino justamente pensándolo con qué me quiero diferenciar. ¿Cuál es el punto que quiero que destaquen de lo que yo propongo? ¿Qué es lo que quiero que llame la atención a la hora de que alguien conoce mi obra en particular o mi proyecto, si se trata de un proyecto en sí? Eso está muy relacionado a cómo me presento, ¿no? Y por eso yo ahí dejé esta frase de cómo te presentas cuando no estás presente, digamos. Cómo se interpreta desde el otro lado lo que propones cuando ven, no sé, en el caso de un muralista, cuando ven un mural, cuando ven una obra tuya, cuando están en una feria y ven un producto de los que hacemos productos artísticos o así sea en cuanto a una propuesta cultural, ¿no? Hoy en día surge mucho la innovación dentro de estas propuestas, ¿no? Que ya se van más al estilo de experiencia que a lo de meramente, por ejemplo, ver un espectáculo musical al estilo, no sé, Café Concert o Caja Italiana, como se hacía anteriormente. No hablamos de que algo esté bien o que algo esté mal, sino justamente de cómo podemos ampliar nuestro abanico de posibilidades cuando sentimos que nuestra propuesta comienza a agotarse. Y eso está muy relacionado a también como las estrategias que después voy generando para que mis propuestas no se sientan finitas, sino que por el contrario, encuentren otras formas de ser, encuentren otras formas de presentarse, encuentren otras formas de conectarse hasta con otras propuestas artísticas. Hoy en día vieron que también hay muchas propuestas que son, no sé, performáticas porque quizá es una unión entre una propuesta musical y un artista de la performance. Entonces ahí se hace una fusión, un híbrido que es único, digamos. Entonces, bueno, ¿cómo podemos explorar estas cuestiones sin perder la propuesta de valor intrínseca que ya tenía mi proyecto? Un ejercicio que yo suelo comentar mucho cuando damos las clases, sobre todo de puertas creativas, que es un curso donde trabajamos mucho sobre propuesta de valor
para luego volcarlo a una carpeta para salir en busca de oportunidades o para postular a convocatorias, es cuando dudan mucho sobre si tienen clara su propuesta de valor o si la tienen bien definida, les digo, bueno, arma tu propuesta de valor en un párrafo y comentásela a 5 personas que tengan perfiles totalmente distintos. No sé, tu abuela de 85 años, tu sobrino de 10 años, una persona muy allegada al sector cultural, una persona que no entiende nada o que es meramente espectador. Y fíjate cuáles son las preguntas que te hacen en relación a lo que le contaste. Y ahí uno empieza a encontrar patrones en común, ¿no? Sobre algo que no estuvo bien claro, algo que no se terminó de entender, o al contrario, lo que más resaltó y lo que más brilla, digamos, dentro de lo que se propone. Entonces, a partir de ahí es cuando empezamos a identificar si nuestra propuesta de valor está clara o hay cosas a darle una vuelta de rosca, como se dice en Argentina, que a veces es hasta simplemente cambiar una sola palabra, ¿no? A veces es justamente en ese feedback que hay, en esa respuesta que hay de lo que uno les está contando, podés encontrar esta cuestión de no entendí la parte de a qué te referís con, y entonces ahí es donde uno puede empezar como a darle forma y a entender de que eh, hay simbolismos dentro de lo que uno cuenta, hay referencias que la otra persona que recepciona va a conectar rápidamente. Vamos a empezar a entender también hacia quién está bien dirigida nuestra propuesta, eh, según lo que interpretan cada uno y si eso que interpretan está relacionado con lo que yo busco que recepcione. Bueno, ahora sí pasamos al siguiente. En cuanto a propuesta de valor, creo que eso es como lo más importante a tener en cuenta y tengan en cuenta de que en cierto punto es como, es el punto inicial. ¿Por qué? Porque la propuesta de valor, independientemente de que yo le encuentre diferentes formas al proyecto, de que yo lo plantee en diferentes formatos, de que sean alianzas con otros artistas y cambian en su forma, no se pierde. Si la propuesta de valor está clara, no se pierde. La identidad de ese proyecto sigue siendo la misma. La identificación del espectador o de quien consume tu producto artístico cultural sigue siendo la misma. Entonces, por eso es muy clave trabajar la propuesta de valor porque es lo que nos va a ayudar a definir el camino hacia muchas otras cuestiones comunicacionales, de estrategia de búsqueda de sostenibilidad, de confirmación o rechazo de otras propuestas en conjunto con otras personas o artistas, porque también por ahí surge mucho eso. Qué interesante lo que haces. Pero a mí me gustaría que sea por este lado. Y bueno, ahí es donde uno tiene que preguntarse, ¿esto sigue respetando mi propuesta de valor o ya es otro proyecto, o ya es otra propuesta en sí? Bueno, esta pregunta de cómo está este pilar hoy en tu proyecto y si es clara la propuesta de valores, una pregunta para que sean ustedes mismos ahora entendiendo un poco más de qué se trata cuando hablamos de propuesta de valor, y ahí la recomendación es ese mínimo ejercicio que les transmití muchas veces ayuda a descubrir eh, otras aristas de la definición de la propuesta. Siguiente. El segundo pilar tiene que ver con las redes que genero a partir de esa propuesta y por lo tanto la circulación, ¿no? Circulación, podemos hablar de circulación de obra, digo, de vender hacia otros lugares, como también podemos hablar de la movilidad artística, ¿no? De presentar mi propuesta de artes escénicas, musical, en otras provincias, en otras ciudades, en otros países. Hay muchas líneas de financiamiento que acompañan a la movilidad artística y que hacen a la circulación. La idea es preguntarse
cuánto quiero que circule, si es parte dentro de mis objetivos de esa propuesta, que el arte o esa propuesta circule, y en base a eso, que no quede solo encadenado a postulo una convocatoria y si me dan el financiamiento viajo y presento mi obra o mi obra de teatro en otro país o no. No, que sea justamente un plan específico, donde yo tengo un objetivo claro de hacia qué lugares quiero llegar, por qué quiero llegar hacia esos lugares, qué conexión tiene mi obra con esos lugares. Y hablo desde una cuestión rizomática, ¿por qué? Porque no es lineal. No existe tampoco acá una fórmula que implique que, bueno, lo que correspondería es que si tu proyecto nació en una ciudad chica de Córdoba, después sí o sí debería ser dirigido a la ciudad de Córdoba y después sí o sí a Buenos Aires y después... No, hay muchas conexiones, hay muchas aristas de cada proyecto que pueden conectar con la cultura de otro país directamente, no solo de otra ciudad, que eso es súper rico para investigarlo y para ver cuáles son las oportunidades que se abren ahí. ¿Y por qué es rizomático? Justamente porque nadie sabe hasta dónde pueden llegar a, a surgir esas nuevas posibilidades y oportunidades. Cuando hablamos de redes, también en este curso que les contaba de puertas creativas, una de las últimas clases, vemos lo que es el concepto de stakeholder, que es un concepto que no es muy conocido dentro de la industria cultural, que viene más del emprendedorismo, pero básicamente se trata de averiguar, investigar cuáles son esos referentes que influyen en una decisión o que influyen en una, tanto puede ser como en una postulación de una convocatoria, en una búsqueda de oportunidad, como puede ser a la hora de vender un proyecto hacia cualquier otro sector. El stakeholder básicamente es quien puede llegar a influir en esa decisión, en esa toma de decisión, eh, o en ser, digamos, como proyecto elegido, por ejemplo, para una convocatoria. Entonces, si eso lo traspolamos al sector de las industrias culturales, dependiendo del proyecto, dependiendo de la propuesta, vamos a encontrar diferentes stakeholders que por ahí capaz que no son ni pensados. Por ejemplo, usualmente hoy en día, con esto de que después de la pandemia la mayoría de las empresas viraron hacia la virtualidad, un dolor muy grande en ese sector son las habilidades blandas. ¿Quién mejor que los artistas para trabajar cuestiones de comunicación, cuestiones de expresión, cuestiones de trabajo en equipo? Todas esas que son consideradas dentro de ese sector o del sector tecnológico como habilidades blandas, abren una gran oportunidad a talleres, a propuestas que suelen utilizar, que le llaman ellos de team building, de construcción de equipo, porque trabajan con perfiles meramente técnicos. Entonces, necesitan que estas personas incorporen habilidades expresivas, comunicacionales, eh, bueno, que para ellos por ahí son un mundo súper lejano y que quienes coordinan esos equipos tienen el objetivo de lograr que ese equipo interactúe, se comunique, avance, se acompañe, se sostenga, digamos, entre sí, ¿no? Ese es un ejemplo, por ejemplo, de oportunidad que puede surgir, ¿no? Pero obviamente que dentro de lo que es más cercano y de lo que es búsqueda de generar redes y oportunidades, hay muchas opciones que pueden surgir a partir del análisis de esto, ¿no? Esta es mi propuesta de valor. En base a esto, ¿a qué personas les puede llegar a interesar de lo que yo hago, lo que estoy proponiendo y cuáles son las conexiones que tiene con lo que ellos hacen actualmente? Entonces, fíjense ahí cómo ya estarán pensando algunas nuevas ideas de conexiones,
Pero fíjense ahí cómo eso se empieza a ampliar, cómo se empiezan a generar puntos dentro de esa red que empiezan a hacer que esa red se teja cada vez más grande. Y, de nuevo, es rizomático, como el rizoma, que no tiene una estructura concreta, sino que se va autogenerando y se va disparando hacia lugares impensados. Creo que pensarlo como algo rizomático es muy rico porque nos brinda como la abundancia de, a partir de sentarse a pensar desde la propuesta y desde lo que se puede hacer, o sea, pensando estratégicamente, obviamente, nos permite una cuestión de búsqueda de oportunidades infinita. No es ya 1 más 1, 2, y si no llegué a ese 2, perdí las chances y me tengo que dedicar a otra cosa, digamos. Entonces, bueno, en cuanto a esta generación de redes y también de circulación, es también de hecho es una de las razones por las cuales surge Migrarte como idea, porque el artista o el gestor cultural tiene una necesidad de llevar lo que hace hacia nuevos lugares. Y no solo porque quieren mostrar al mundo lo que hace, sino también porque quiere seguir inspirándose de nuevos colores, de nuevas formas, de nuevas formas de hacer, de nuevas técnicas, de nuevos sabores, de nuevas culturas. Entonces, se trata de que justamente teniendo en claro la propuesta de valor, el diferencial, las posibilidades y oportunidades que tengo, armar un plan concreto y estratégico que de nuevo no esté anclado solamente a si me dan este financiamiento, puedo hacer mi gira musical. No, sino es al revés. Quiero hacer mi gira musical, mi objetivo es presentarme en tantos y tantos lugares para tener un alcance en esta nueva audiencia. Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Cuáles son los stakeholders que puedo contactar para lograr esos objetivos? Fíjense cómo cambia el juego, cambia totalmente. Ya no es si me sale esto, puedo. Es no, genero una estrategia concreta que me va a permitir lograr los objetivos que estoy buscando y entonces en medida que yo vaya avanzando con esos contactos, con esas conversaciones, con esas reuniones, también puedo ir teniendo una noción coherente de si estoy llegando a mi objetivo o no, digamos, porque también si hay algo que hay que manejar mucho a la hora de emprender y más emprender dentro del sector de las industrias culturales es la frustración. Es muy fácil llegar a la frustración. Es muy fácil decir, no, sí, ya no me respondió quien esperaba, listo, ya está, no lo logré y bueno, y hasta acá llegué. Cuando nos ponemos a analizar, si planteamos un objetivo concreto, cuando nos ponemos a analizar cuáles son los hitos que me van a llevar a ese objetivo, si yo veo que llegué a 3 de esos, cambia totalmente el juego. Ya no es solo tan lineal de pensar como no me respondió quien buscaba, ya no funcionó. No, tenemos que ver justamente cuáles son las partes que sí y que entonces eso hace un 70% del objetivo. Eh, entonces, bueno, todo obviamente tiene que estar basado en estrategia. Para arrancar una estrategia tenemos que tener bien en clara la propuesta de valor y cuáles son los objetivos y las personas que me pueden ayudar, como quien dice, a hacer un empujoncito hacia el objetivo que estoy buscando. En la siguiente AUS, que también bueno, preguntándonos cuál es dónde se encuentra cada quien en este pilar hoy en relación a su proyecto, les invito a pensar hacia adentro cuáles son esos stakeholders, cuáles son esas personas, esos interlocutores que hoy en día podrían ayudarles a avanzar en esos pasitos y
generar conexiones con lo que ustedes están buscando. Ahí, Agus, te cedo la palabra para que continúes con los otros pilares. Bien, gracias, Juli. Me avisan cualquier cosa, si no se llega a escuchar bien, me chiflan. Bueno, el tercer pilar es de gestión y autogestión. Y tiene que ver en cierta medida en parte con los que le contaba Juli recién. ¿Qué entendemos por gestión o cómo se tienen que imaginar la gestión? Es eso que no se ve dentro de lo que hacemos, todo lo que no se ve, pero que a su vez sostiene todo nuestro proceso, sostiene nuestros objetivos, nuestros resultados. Es lo que está ahí, digamos, es eso invisible, pero que al final le da estructura y sostén a todo lo que hacemos. ¿Y por qué hablamos también de autogestión? Y acá es donde tiene relación un poco con lo que les comentaba Juli recién de construir redes, de que Migrarte también nace en base a esto, ¿no? Por un lado, a la movilidad, como les comentaba Juli, esa necesidad del artista intrínseca de moverse, de conectarse, de construir en conjunto, de generar vínculos, de crecer colectivamente, de nutrirse, de potenciar su creatividad en este movimiento, pero también hay una realidad común dentro de lo que es la cultura, que son las herramientas de autogestión que son necesarias para poder sostenernos en esta práctica en la que no somos todavía artistas consagrados, no tenemos un nivel de actividad que nos permita dedicarnos exclusivamente a la creación, ¿no? Como muchos nos gustaría, sino que, bueno, tenemos que autogestionarnos un montón de aspectos que hacen a nuestra práctica profesional dentro del arte. Esto significa que tenemos que manejar herramientas de planificación, tenemos que manejar herramientas de gestión financiera, de marketing, de protección de nuestros derechos de autor, un poco, ¿no? De todo lo que abarca la práctica profesional. Y, ¿Y por qué es importante hacer esta reflexión, digamos, acerca de cómo manejamos nuestra gestión o en dónde estamos parados en cuanto a la gestión de nuestro proceso artístico? Porque es imprescindible para poder sostenernos en el tiempo, también para poder aprovechar oportunidades. Por ejemplo, si yo les dijera ahora, mañana les voy a enviar una convocatoria, o sea, mañana, supongamos que en 12, 14 horas tienen en su correo una convocatoria que hemos seleccionado exclusiva para que participen. Piensen 3 segundos. ¿Cuánto tardarían en contestar a esa convocatoria, en completarla? Tardarían 10, 20 minutos. Veo ahí algunas caras sonrientes. Tardarían 10 minutos, tardarían 3 días, procrastinarían una semana y perderíamos la oportunidad, ¿no? Bueno, después me cuentan cuando abramos el micro, yo quería que hagan esa reflexión. Bueno, se trata de gestión, ¿sí? Es el ejemplo más claro. Les voy a contar también algo que nos sucedió el año pasado, porque bueno, también creo que eso es algo que tenemos mucho en Migrarte, todo lo que compartimos, todo lo que transmitimos y lo que intentamos enseñar, lo hacemos desde el conocimiento, pero también desde la experiencia propia, y creo que eso es súper valioso porque también es súper transparente. El año pasado nosotros habíamos quedado seleccionadas para participar de un laboratorio de arte y cultura en el rural en Serbia. En el mes de octubre, a principios del mes de octubre, primera semana, y la tercera semana de octubre participamos de un festival en Portugal, en donde este año fuimos jurados y bueno, estuvimos como coorganizando, digamos, y acompañando artistas de diferentes países a que participaran en el festival. Entonces, como les decía, el marco de octubre, ¿no? Primera semana, tercera semana.
cuando estábamos regresando del primer viaje de Serbia, en el aeropuerto, digamos, todavía tomando el colectivo para llegar al aeropuerto, para tomar el vuelo, para llegar a casa, o sea, ni siquiera habiendo llegado a casa, yo recibo un mensaje de una compañera de una de las alianzas que tenemos en Córdoba, de que había salido un financiamiento para ir a presentar Migrarte a la Embajada de Austria en Viena y a otro evento que se daba en esa ciudad, que vinculaba cultura y tecnología, y bueno, que les parecía interesante que pudiéramos hacer esa conexión. Y bueno, ¿y eso cuando es? En 5 días. ¿Y cómo en 5? O sea, todavía no llegué a mi casa, o sea, y en 5 días había que preparar, o sea, gestionar el viaje, los vuelos, más toda la presentación que había que hacer en la embajada, más todos los contactos, más todo. Y bueno, la respuesta instantánea, o sea, porque evidentemente había que confirmarlo, había que confirmar un montón de gestiones, la respuesta fue sí, o sea, fue tomar aire, respirar hondo y decir, sí, 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 en 5 días estoy en un avión de vuelta y hacemos lo que haga falta. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué uno llega a decir que sí en ese momento? Porque teníamos claras las fechas, teníamos claro los días que teníamos que estar, en dónde teníamos que estar, cuándo, qué nos implicaba estar de regreso para el otro festival. También porque ya teníamos organizado y pregestionado todo lo que nos hacía falta para el otro festival y eso nos permitía decir, bueno, sí, un día antes de estar en un festival en Portugal, yo puedo estar en un evento dando una charla en Viena y llegar en el mismo día porque tengo todo más o menos desde hace previamente algunos meses preparado, lo tengo todo más o menos en la cabeza, orquestado, y puedo, una vez que me llega esa oportunidad, en el acto, decir, sí, sí, puedo porque tengo esa seguridad en mi gestión, en mis herramientas, en que lo voy a poder resolver, lo voy a poder afrontar, voy a poder conseguir el financiamiento que me hace falta, ordenar mis tareas, ordenar mi calendario y agarrar y salir al viaje, a la oportunidad, al contrato, a lo que sea que se me presenta en ese momento. También como otro ejemplo que nos pasó el año pasado, si no me equivoco, en agosto, tuvimos uno de estos encuentros que les comentaba Juli al principio, de un encuentro virtual con un director de un mercado de música que se hace en el norte de Argentina. Y bueno, en agosto tuvimos este encuentro virtual en donde se conectaron artistas de distintos países a charlar, a conocer un poco cómo era el trabajo de este director y cómo era también todo el proceso de postulación, este tipo de eventos, de mercados, cómo funcionaban en la industria musical. Y en ese evento se conectó una artista, no sé si estará, no la he visto por ahora, creo que estaba anotada, no la he visto, si está por ahí ya después nos contará ella su experiencia. Se conectó una artista española. A partir de ese encuentro quedó en contacto con el director a través de Migrarte y, oh sorpresa, un mes más tarde estaba participando del mercado de la música en Argentina. Nada, eso, a diferencia de apenas menos de un mes. Es el resultado de, como les decía Juli recién, redes, contactos, de estar en el lugar indicado, evidentemente, pero también de estar lo suficientemente lista, preparada, para que cuando surja la oportunidad, agarro y me voy, agarro y lo aprovecho, agarro y presento mi carpeta, agarro y no dejo escapar, digamos, esto que se me presenta hoy en día. Entonces, si no prestamos demasiada atención a nuestra autogestión, ¿qué sucede? Perdemos oportunidades, perdemos convocatorias, tenemos nuestro material desordenado, desorganizado, entonces si surge el momento de presentar, de contar, como nos pasó ahora, che, en 5 días tenés que estar allá contando sobre migrarte, generando conexiones y presentando tal cosa, no tengo una presentación armada, no tengo que contar, no, o sea, tenemos todo repartido, digamos, todo sin clasificar, no sabemos qué vamos a contar, qué vamos a decir. Al final a lo mejor logramos llegar a esa oportunidad, logramos tener esa reunión, logramos presentarnos con ese director del festival y cuando salimos de la reunión decimos, pucha, al final no le dije lo que le tenía que decir o no conté esto que había hecho o no, se me pasó tal cosa, no aproveché el momento, ¿no?
también es una cuestión de tiempos, de cómo manejamos nuestro tiempo, nuestros recursos en general, tanto el tiempo como la parte, los recursos económicos. Y todo eso se viene traducido a, o sea, fallar un poco en todas esas cuestiones se viene traducido a lo que a mí me parece más importante, que algo también mencionaba Juli, que es el desgaste y la frustración. Llegar, digamos, a quemarnos en el mismo proceso. También parte de la autogestión es el poder darnos también ese tiempo de autocuidado y de no caer en frustración que al final nos terminan llevando a no avanzar en nuestros objetivos, en nuestros sueños, en nuestro propósito, en salir adelante en nuestros proyectos artísticos. Eh, Simplemente a través de la gestión podemos mantener una agenda clara, un calendario organizado, tener también a mano o un sistema, una forma de poder gestionar nuestras convocatorias, nuestras oportunidades, nuestros contactos claves, tener nuestro material básico siempre listo, aunque sea lo básico como para salir a defendernos en el caso de que surja la urgencia de la oportunidad y también saber manejar los tiempos de una forma realista, tanto para producir como para postular, como para presentarnos, como para acceder a las distintas oportunidades. Eh, También incluso para poder delegar. Saber delegar, saber armar equipo también es parte de la autogestión. Y algo que también me parece muy importante que se nota y se transmite es que el saber gestionarnos o el estar gestionándonos correctamente se traduce en nuestra imagen profesional. Y al final es lo que estamos buscando. Estamos todas acá trabajando y formándonos y adquiriendo capacidades para profesionalizarnos dentro del sector y para que se nos vea desde afuera como la profesión que es y que corresponde al sector cultural. Entonces, partir de la gestión es como el primer punto para demostrar que estamos a la altura, digamos, y que realmente tenemos ese desempeño profesional. Bien, como algunas preguntas para que puedan reflexionar sobre este tema. Algo que a mí siempre me Perdona, gusta, sí, ahí quería sumarte también la importancia también de algunas gestiones que no mencionamos y que creo que pueden ser importantes, que tienen que ver con las gestiones que resguardan nuestra obra, ¿no? Digo, por ejemplo, la gestión de registrar eh, todo lo que es los derechos intelectuales, de pensar en cómo vamos a proteger lo que hicimos, cómo vamos a resguardar. Son cuestiones que son necesarias, que muchas veces son muy invisibilizadas y que son muy importantes, sobre todo a la hora de querer circular o de querer buscar financiamiento. Eh, Nada, bueno, eso quería sumar ahí, no sé si vos querías decir algo más de eso, pero por las dudas, porque creo que es esencial. sí, totalmente. O sea, los diferentes aspectos, digamos, de la gestión, no, como les decía al principio, no es solamente poder planificar, fijar objetivos, armar estrategias, sino que hay muchos ámbitos que hace a la gestión profesional de lo que estamos haciendo, como mencionaba Juli, la parte legal, la parte financiera, la parte de modelo de negocio, la parte de comunicación. Digamos, hay muchos aspectos transversales que hacen a que podamos tener esa gestión integral de nuestros proyectos. Eh, yo las preguntas que les dejaba acá como de reflexión, como les decía, algo que a mí me gusta siempre traer a la conversación es si tienen dimensión, si se han parado a pensar, a registrar, a anotar en algún momento cuántas horas necesitan para gestionar sus proyectos.
¿Cuánto les lleva hacer una tarea de su proyecto? ¿Cuánto invierten de tiempo en su proceso creativo? ¿Cuánto invierten en gestión administrativa? ¿Cuánto invierten en comunicación en cuestión de tiempo? ¿Lo tienen dimensionado? ¿Lo conocen? Es, bueno, una reflexión que les dejo. Eh, También algo que mencionábamos recién dentro de la gestión, los modelos de negocio. ¿Saben qué están haciendo dentro de su negocio para generar dinero, digamos, y que se sostenga? ¿Lo tienen claro? Eh, es otra de las reflexiones en cuanto a la gestión. Bien, vamos a la que sigue. Se compartió ahí, se me quedó, se ve el pilar número 4, ¿cierto? Sí, Sí, señora, lo Bien, vemos. bien, perfecto. Entonces, el pilar número 4 se trata de herramientas digitales. Herramientas digitales, y acá no se asusten, digamos, no, yo sé que no es un tema bueno, que generalmente atraiga demasiado, pero por suerte, es algo que va cambiando y creo que también ahí es un poco nuestra misión dentro de Migrarte y también en cuanto a las formaciones que llevamos adelante, el poder acercar este tipo de cuestiones, tanto como hablamos recién, de cuestiones de derecho de autor, de propiedad intelectual, cuestiones financieras, cuestiones de herramientas digitales, todas cosas que normalmente no estamos tan acostumbrados a ver en el ámbito cultural, pero que acercamos e intentamos transmitirlas de una forma en la que las podamos comprender y las podamos aplicar. No tiene ningún sentido que nos pongamos a buscar herramientas que se aplican en otros ámbitos y que realmente a nosotros no nos solucionan, ¿no? Es un poco lo que dice ahí abajo, tecnología al servicio del proyecto. Se trata de buscar o incorporar herramientas digitales que puedan ayudarnos, no que tengamos que depender, digamos, de ellas o que nos entorpezcan los procesos. ¿Y por qué son importantes las herramientas digitales? Porque nos permiten agilidad. Y vuelvo a lo que les comentaba antes. ¿Por qué para nosotros es importante la agilidad dentro de la gestión cultural? Porque nosotros vivimos al día, las oportunidades surgen, los contactos aparecen y tenemos que tener esa posibilidad de decir, surgió esto, listo, me preparo, salgo, me voy, me llevo mis cosas, imagínense tener que salir con la compu, con la impresora, con la agenda de papel, con el teléfono fijo. No, hoy en día podemos irnos, o sea, recorrer el mundo con todo, bueno, se blurea ahí, pero con todo en un celular, en una tablet, y eso nos lo permiten las herramientas digitales. El hecho de tener esa agilidad para poder movernos y poder no solo circular cuando queremos hacerlo de forma eh, creativa, digamos, y de forma voluntaria, sino también poder hacerlo de forma eh, cuando surgen oportunidades, justamente a través de redes o de contactos y poder tener a mano todo lo que implica nuestra gestión como artistas. Nosotros intentamos trabajar o siempre transmitirles dos tipos de herramientas. Por un lado, herramientas que nos permitan mejorar la planificación de nuestros proyectos, que nos puedan ayudar a mejorar la planificación. Y por otro lado, herramientas que nos permitan mejorar la comunicación de los proyectos. Por ejemplo, en cuanto a la planificación, que nos permitan gestionar
calendarios, organizar tareas o paquetes de trabajo, ver avances de los proyectos, poder medir esos avances, también medir los tiempos, como les decía antes, herramientas que nos permitan saber cuánto tiempo le estamos dedicando a cada fase del proyecto, porque eso también es importante después para poder transmitirlo, para poder monetizarlo. Yo no puedo monetizar una tarea que no sé cuánto me consume, o sea, cuántos recursos me consume, ¿sí? Y después el hecho de poder ordenar también a través de estas herramientas digitales la comunicación, desde lo online y desde lo offline, porque no solo hablamos para que tengan en cuenta, no solo hablamos de herramientas eh, de redes sociales, ¿sí? Porque tendemos a pensar que, bueno, que lo digital y la comunicación, redes sociales, y ahí se nos terminó el mundo. Bueno, no, hablamos también de herramientas que nos permitan ordenar la comunicación offline. ¿Dónde nos presentamos? ¿Cómo? ¿Qué decimos? ¿Con quién tenemos que hablar? ¿Cuáles son los datos de contacto? Todo eso que hace, digamos, a nuestra comunicación fuera de la línea, también poder gestionarlo a través de herramientas. Eh, ¿Qué es importante acá? No enloquecer, simplemente buscar herramientas que nos permitan ordenar, que nos permitan mostrar lo que hacemos y conectarnos de la forma más simple posible. No muchas herramientas, no las que usa todo el mundo, no las que vimos que usa cualquier otra persona, sino que las justas, las que nos sirvan, las que se adapten al tipo de proyecto que nosotros manejamos y también las que podamos compartir, las que nos permitan, digamos, compartir lo que estamos trabajando y transmitirlo de una forma clara y fácil, ¿sí? Bien. Paso a la siguiente. Creo que va con un poco de delay. Bien. La pregunta que dejamos acá para que reflexionen es ¿cómo están, digamos, en cuanto al uso de herramientas? ¿Qué tan fácil, digamos, o qué tan cómodas se sienten con la incorporación de herramientas digitales? ¿Cada cuánto buscan, investigan, prueban distintas plataformas que les pueden ayudar a optimizar las tareas o los procesos o las comunicaciones dentro de sus proyectos? Eh, es un poco la reflexión. Después, incluso si tienen algunas herramientas que estén usando en este momento, que hayan aprendido, digamos, en los últimos meses, que hayan incorporado, que les hayan facilitado, también me encantaría que lo puedan compartir o en el chat o después cuando charlemos. eh, para que lo podamos compartir entre todos. Bien. Y vamos con el pilar número 5, ya el último de los pilares, que es la estrategia. Y yo acá les tiro otra pregunta. Estamos a 27 de enero. A día de hoy, ¿cuántos de ustedes o quién pueden levantar la mano, dedo para arriba, dedo para abajo, tienen armado su plan del 2026? Que esto incluye, ahí veo algunos dedos, o más o menos, más o menos. Esto incluye, a ver, vamos a aclarar, incluye objetivos, un cronograma, más o menos, un presupuesto. Eh, bien, yo veo algunas cámaras por ahí. Eh, a ver, la mala noticia es que van un poco tarde, ¿sí? No voy a mentir. La buena noticia es que mejor tarde que nunca, entonces todavía están a tiempo de decir, bueno, no terminó enero, me quedan ahí todavía un par de días para centrarme en esto de armar mi estrategia y arranquemos en febrero, no pasa nada, pero arranquemos. Bien. ¿De qué se trata el poder tener una estrategia?
Yo acá les traía una anécdota, algo que a mí me quedó de mi familia. Yo tengo una prima que es como es mucho más grande que yo, entonces para mí es como mi hermana mayor, ¿no? Yo soy la más grande de cuatro hermanas, tengo todas hermanas chicas, y esta es como la hermana grande que nunca tuve, ¿no? Y ella tiene sus hijos ya adolescentes, y a mí siempre me quedó grabado algo que les decía antes de que ellos salieran, se fueran con amigos, se fueran al río, que esto, que lo otro, de camping. Le decía, bueno, chau, chau, y no le decía ni portate bien, ni qué sé yo, les decía, buenas elecciones, le decía. Crecer es hacer buenas elecciones. Y yo, años más tarde, digo, claro, o sea, de eso se trata la estrategia, ¿no? De tener todo sobre la mesa y de poder hacer buenas elecciones a lo largo del año sobre lo que queremos hacer, sobre lo que vamos a hacer, sobre cómo lo vamos a hacer. ¿Qué nos permite también el hecho de tener una estrategia? De que a veces, por suerte, por desgracia, la vida nos sacude, ¿no? Nos sacude, nos tambalea o nos da oportunidades o nos abre puertas. Y el tener una estrategia nos permite también poder adaptarnos, poder decir, bueno, yo tenía todo esto planeado en el 2026, el primer semestre del 2026, y de repente me surgió este viaje, me surgió esta oportunidad, me surgió que me quebré un pie, como que yo sé que por ahí hay alguna de las artistas que vi que se conectó que también tuvo una experiencia así, de decir, no, de repente me quebré, ¿qué hago? Bueno, tengo una estrategia. Sé cómo encajar esto que me ha pasado, ya sea bueno o malo, dentro de esta estrategia, me acomodo y sigo para adelante, porque la vida sigue, porque nuestro proceso sigue, nuestra carrera sigue. Entonces, eso también nos permite. Eh, un ejemplo que les puedo contar de estar trabajando con estrategias anuales, un artista acá en España, fue muy claro el otro día porque veíamos con ella a lo largo al haber planificado un poco, al haber bajado sus proyectos, ¿no? Y sus actuaciones, sus actividades, al haberles puesto un tiempo y al haberlas bajado a un calendario anual, de repente se empezó a dar cuenta de, che, yo de acá a todo el primer trimestre del año lo tengo súper saturado. El segundo trimestre lo tengo ahí más o menos. Y vos sabés que me llamaron el otro día, me propusieron un proyecto nuevo, una actuación nueva que me implica esto y lo otro. Y fue la primera vez que yo pude decir, o sea, sentarme frente a esa persona y negociar en condiciones de decir, sí, lo puedo hacer, pero a partir del segundo semestre del año, porque yo tenía visualmente, tenía esa claridad de decir, che, hasta junio, julio, voy a estar hasta las manos, me puedo comprometer con otro proyecto, con otra actividad, con otra cosa, o sea, la voy a poder cumplir. Voy a morir en el intento, o sea, voy a terminar quemada y no siendo profesional, o de repente voy a decir, como no sé si lo puedo abarcar, digo que no, porque no quiero quedar mal y pierdo la oportunidad. No, pude decir que sí, pero con un control de la situación. Sí lo puedo hacer, pero a partir de tal fecha, ¿no? Y eso también habla de ser profesional, eso también habla de cuidar nuestro trabajo, de tener claro, digamos, qué es lo que queremos hacer. Algo que también es importante, digamos, a la hora de tener una estrategia o que nos ayude el hecho de tener una estrategia, habiendo decidido, ¿no? Tomar estas decisiones o estas elecciones que hablábamos al principio sobre qué tipo de artista soy hoy o quiero ser hoy y en un futuro, en qué circuitos se va a mover mi trabajo, qué alianzas quiero tener, cómo me quiero manejar, en dónde está mi red, cuáles van a ser mis modelos de negocio, o sea, cómo voy a monetizar mi arte, tener un poco y por cuánto tiempo, tener todo esto un poco organizado, también nos da una pauta, también nos da un criterio de a dónde vamos a ir, a dónde no, a dónde vamos a postular y a qué no, para no terminar también como pollo sin cabeza, ¿no? De repente quiero hacer todo, quiero aprovechar todo, quiero presentarme acá, quiero hacer contacto con este, quiero ir a tocar allá, quiero exponer acá y allá y en todo.
y de repente estamos desbordadas y sin lograr un impacto real en nuestros resultados o en los objetivos. Eh, También me acuerdo de otra situación con otra artista que estuvimos mentorizando, que ella está en Brasil y que yo me acuerdo que al principio me decía, che, bueno, yo la verdad el año que viene quiero ir a exponer a Japón porque yo creo que mi arte encaja con esta estética y tal. Y bueno, y a través de trabajar con ella, a las siguientes sesiones decía, che, vos sabés que me di cuenta de que yo estaba pensando en ir a exponer a Japón cuando tengo contactos en Río, que está acá al lado, y nunca fui a exponer a Río. Y, o sea, y cambia totalmente mi perspectiva del año, porque imagínate lo que a mí me implicaba la estrategia, armar una estrategia para en un año ir a exponer a Japón desde Brasil, cuando en realidad yo tendría mucho más fácil, mucho más impacto en mis objetivos, que es tener visibilidad internacional, en exponer en una galería en Río que tiene los contactos internacionales. ¿Sí? Entonces, eso es tener estrategia, es tener claros los objetivos y decir, acá la estoy pifiando en esto, por este lado no es, y por este lado sí. Bien. Entonces, un poco la pregunta o la reflexión en este punto es, ¿tienen un plan? Lo que yo les decía al principio, hoy a 27 de enero, ¿tienen su plan del 2026, del primer trimestre, del primer semestre? Sí, no, más o menos. A corto, mediano, a largo plazo, se agarran la cabeza. Eh, También es eso, ¿no? Tener un plan, tener una estrategia no significa, sí, me tengo que sentar a armar el año completo con esto, con lo otro. No, a ver, a lo mejor una estrategia anual general y después una estrategia enfocada a corto plazo, por trimestre, por semestre. O sea, tampoco significa que nos tenemos que volver locas, decir, no, todo el año de repente con todo lo que tengo. A ver, sí, en general está bueno, pero no es exclusivamente eso, ¿no? Bien, vamos ahora, Juli, si te parece, a la actividad. Les pido, nada, solamente un segundo para conectar el link. Ahora les voy a compartir. Bien, ahí se ve, yo no alcanzo. ¿Se ve la pantalla compartida o no? Sí, se ve la pantalla compartida, pero con un link que no funciona. Bien, ahora sí. Sí, Sí. Bien, entonces, la idea es, si están desde el celu, pueden escanear ese código QR, si no, acá abajo les da las instrucciones, entran a slido.com y van a poner ese código, ¿sí? Y les van a salir estas preguntas. Estas preguntas lo que tienen que hacer es ordenarlas por puntuación, digamos, cuál de estos aspectos sienten que más les cuesta sostener en la práctica profesional hoy en día. Entonces van a poner el uno, el 2, el 3, el 4 y el 5, los van a ordenar, digamos, de acuerdo
cómo lo sienten. ¿Bien? Y ahí vamos a ir teniendo las respuestas. Bien, damos un par de minutitos. Bien, viene más o menos parejo. Van llegando. Bien, tenemos 15. Somos, ¿cuántos? 30 y... 5 aproximadamente. Bien. Bien, a ver si llegamos por lo menos, va, 17, por lo menos 20, 25. Bien, ahí ya vamos teniendo cerca de 20 respuestas. Nada, esta es una actividad muy breve con el objetivo de que uno puedan hacer como esa mini reflexión rápida, digamos, de que realmente qué es lo que sienten bueno, que más les está costando el día de hoy dentro de estos pilares o dentro de esta estructura que les queríamos comentar como para su autogestión. Y también, por otro lado, que puedan ver que, bueno, que no es algo que me pasa a mí sola, sino que es algo bueno, que suele suceder, que es común. eh, que pase, digamos, también, que le pase a otras personas dentro del ámbito cultural. Bien, vamos a pasar a la otra. Dentro de la misma presentación se les debe haber habilitado ahora para que respondan a esta pregunta. Si tuvieras que elegir una cosa que hoy necesitas para avanzar profesionalmente, ¿cuál sería? Acá pueden escribir o una palabra o una frase o dos o tres palabras y vamos a ir viendo lo que surge. Bien, ahí, Bien, ahí. por ejemplo, redes, contactos, equipos, contactos, medios económicos, financiamiento, organización, galerías tiene que ver también con contactos, gestión, organización, asesoramiento sobre derechos de autor, orden, estrategia, marketing, no sé si había salido por ahí el tema de la comunicación, o creo que todavía no. Alianzas, que tiene que ver también con las redes. Tiempos, me corrigen si no, o si opinan diferente, tiene que ver también con la organización. Está muy ligado, ¿no? Contactos estratégicos, alianzas estratégicas. Bien.
sienten también esto a modo de reflexión personal, sienten que tiene que ver esto que les falta para avanzar con lo que respondieron anteriormente. ¿Tiene alguna relación? Se dice. Bueno, ahí les dejo también para que puedan hacer esa reflexión. Nada, acá se va armando como una nube de palabras. Eh, Como ven, lo que resalta o lo que han repetido la mayor cantidad de veces es el tema de la organización y bueno, tiene mucho que ver con esto que hemos dicho, de la planificación, de la estrategia, de la gestión, de tener herramientas que nos faciliten, de tener conocimientos de todos los aspectos que implican nuestra gestión como artistas, tener conocimientos de la parte financiera, de la parte legal, de marketing y poder organizarnos y poder armar esas estrategias. Bien, yo creo que hasta ahí ya estamos. Les voy a volver a compartir la presentación. Bien, ahí se ve. ¿Sí? ¿Correcto? Perfecto. Bien, Juli. Bueno, em, la idea es, si tienen preguntas de algo de todo lo que charlamos, que lo conversemos. Mientras les cuento un poco sobre Migrarte, vayan como pensando sus preguntitas, así las compartimos. Como les decíamos, este espacio surge desde Migrarte y Acento Global con la idea de poder acercar herramientas. Eh, es un poco difícil poder transmitirles todo lo que queremos compartirles en 1 hora y media. La verdad que tratamos de sistematizarlo en esos cinco pilares principalmente para que bueno, podamos ser claras y que puedan ustedes encaminarse hacia lo que buscan. Mientras van bajando sus preguntitas para abrir el espacio, les contamos que bueno, Migrarte es una plataforma de intercambio y de formación para artistas y gestores culturales de Iberoamérica, España, Portugal y Brasil. Actualmente tenemos una base de más de 7.000 artistas y gestores culturales de todos los países de Iberoamérica, España, Brasil y Portugal. Migrarte nace justamente escuchando las necesidades del sector. Trabajamos con artistas de todas las disciplinas artísticas, porque nosotros trabajamos principalmente en las herramientas autogestivas para poder potenciar sus proyectos, para poder potenciar sus carreras. Básicamente hay un directorio dentro de la comunidad, siendo parte de la comunidad, acceden a un directorio en el cual pueden buscar artistas y gestores de todos estos países y en 2 clics conectarse, eh, ya sea para generar un trabajo colaborativo, para hacer una propuesta o simplemente para ahí decir, bueno, a ver, no sé, voy a Colombia en 2 meses, me dedico a esto, ¿qué contacto me puedes acercar? Es una plataforma autogestiva, ¿no? Si bien nosotras, bueno, una vez que son parte de la comunidad, reciben un newsletter mensual donde se les acercan las convocatorias que hay activas, curamos las convocatorias que encontramos, en las que vemos perfiles de la plataforma que pueden llegar a postular, se las enviamos en el newsletter, les resaltamos cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta. Em, Muchas veces también nos acercamos como individualmente, digamos, para que no se pierdan esas oportunidades, porque sabemos que a veces somos hijos del rigor y dejamos a último momento la postulación, a último momento la revisión. Entonces, muchas veces dejamos pasar oportunidades que son súper valiosas. Bueno, dentro del directorio también hay anfitriones culturales, porque para sumarse a la comunidad se pueden sumar de 2 maneras, o como anfitriones culturales o como artistas. Los anfitriones culturales son casas culturales, galerías de arte, espacios pensados para el desarrollo artístico,
que tienen la particularidad de que pueden sumar un proyecto o una oportunidad. Entonces se van a encontrar con desde empresas que son de otro ámbito, pero buscan un artista para algo específico, por ejemplo, no sé, pintar un mural o actuar en la inauguración de su espacio o cuestiones así. Hay otro que es el intercambio de trabajo por hospedaje y comida, que muchas veces cuando como artistas están haciendo movilidad y se están moviendo, eso les puede servir también. Y el perfil de los artistas puede postular a estas convocatorias que proponen los anfitriones culturales en la plataforma. Es una plataforma autogestiva porque obviamente, si bien nosotras curamos la información, compartimos convocatorias valiosas, corroboramos que sean convocatorias reales, que sea algo recíproco y demás, el intercambio y la participación depende de que ustedes decidan cuáles consideran una oportunidad de sumarles y bueno, y conectarse, ¿no? Por otro lado, tenemos una parte de un área de capacitaciones que ya tiene muchas ediciones. Me gusta contar eso porque me hace sentir orgullosa de que son capacitaciones que responden a los dolores que hay en el sector, porque las ediciones, las múltiples ediciones que han tenido cada uno ha sido gracias a la demanda del sector y de la comunidad de querer hacer, de querer seguir haciendo esa capacitación. Por ejemplo, bueno, tenemos cursos que son de cuatro semanas y nuestro seminario transversal, que es de 8 semanas, que es autonomía cultural. Autonomía cultural es un seminario donde se trabajan todas las herramientas autogestivas necesarias para potenciar un proyecto que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con la gestión, que tienen que ver con la búsqueda de oportunidades, que tienen que ver con las ventas. También hay una clase de introducción a derechos intelectuales, una clase de introducción a la gestión financiera y a la búsqueda de financiamiento. Y ese, bueno, ese es como el seminario transversal que se podría decir es el que inspira a las otras capacitaciones que tenemos, que son más específicas. Puertas Creativas, por ejemplo, es un curso de 4 semanas donde se trabaja concretamente cómo crear o mejorar la carpeta de proyecto artístico y salir en búsqueda de oportunidades. Ahí básicamente se ve cuál es la curaduría de información importante a poner en una carpeta, hacia quiénes se quiere llegar con esa carpeta que queremos proponer, el diseño editorial más conveniente para esa carpeta y un poco de lo que les hice introducción hoy en relación a la búsqueda de oportunidades, stakeholders, como salir a golpear puertas. Arte y Derechos Intelectuales es un curso también de 4 semanas donde se trabaja concretamente con proteger, resguardar, registrar nuestra obra y todo lo que es negociación eh, para justamente también generar nuevos contratos y oportunidades. Marca artística trabaja principalmente desde el contenido y desde la difusión y la comunicación, cómo potenciamos nuestra propuesta y gestión financiera para la sostenibilidad cultural, trabaja finanzas para artistas y financiamiento. Cómo generamos un modelo de negocio rentable para poder vivir del arte. Bueno, eso es lo que es Migrarte hoy en día para que conozcan un poco más. También tenemos las mentorías grupales y las mentorías personalizadas. Las mentorías grupales armamos justamente una estrategia de planificación por el año. Entonces cada quien se va con un plan concreto, con objetivos claros hacia dónde voy a ir y qué voy a hacer. Y las mentorías personalizadas se trabaja sobre algo puntual que necesite el artista, es una mentoría 1 a 1, entonces es mucho más eh, cercano y, y bueno, más concreto en relación a cuestiones a solucionar que tenga cada artista en su carrera o en el desarrollo de un proyecto. Todos estos tipos,
al final que no dejan de ser acompañamientos hacia el artista, digamos, para quienes son parte de la comunidad, tienen ilimitadamente un descuento. eh, y bueno, y los cursos y demás se pueden igual, sino también tomar por separado o por su cuenta. Migrarte hoy en día tiene una comunidad, como les decía, de 7.000 personas que constantemente están buscando alternativas, que quizás en un curso y después se vuelcan a la plataforma a generar esas conexiones. Hay muchos artistas que, aunque sea a través de la virtualidad, se han conectado con artistas de otras partes del mundo y han generado conexiones súper valiosas. Agus les comentaba esto, por ejemplo, del mercado de música en el que participamos año a año, que así como vino esta artista de España, se conectó con una artista de Jesús María de Córdoba, generaron una performance en conjunto y durante esos 4 días que se encontraron, grabaron hasta un videoclip. Entonces, fíjense cómo desde la autogestión podemos lograr cosas increíbles y que realmente sean un escalón más hacia lo que estoy buscando. Sino que se trata de saber hacia dónde va dirigido, ¿no? No de que estemos perdidos en esa búsqueda. Así que, bueno, invitados a todos quienes quieran conocer un poco más de Migrarte, a entrar a la web, que es migrarte.com, a conocer nuestras redes a través de Comunidad Migrarte. Sé que hay muchas personas, ya estuve viendo algunas caras ahí que, que han pasado por muchas de nuestras capacitaciones. O sea, sé que hay muchas personas que ya conocen Migrarte, pero bueno, para quienes no lo conocen, invitados a conocerlo. Obviamente les vamos a extender, por haber participado de este encuentro, un descuento si quieren sumarse a alguno de los cursos que comienzan. Ahora en febrero comienza Puertas Creativas y Arte y Derechos Intelectuales. Y en marzo comienzan marca personal, marca artística, perdón, y gestión financiera y el seminario de autonomía cultural. Usualmente al inscribirse con anticipación también tienen un descuento extra. Así que bueno, nada, a estar en contacto y seguir ahí generando redes. La verdad que nosotras hablamos de Migrarte porque bueno, es en lo que trabajamos, pero aprovechen todas esas redes que se generan hoy en día con lo digital, las plataformas que permiten conectarse, los directorios que hay abiertos en la web. No se pierdan esas oportunidades porque es desde esa búsqueda y de ese tocar puertas de donde surgen los proyectos y las conexiones. Así que bueno, les escuchamos. No sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta, compartir algo. Hay varios mensajes en el chat. Buenísimo. Ahí también aprovecho a sumar a lo que decía Juli, que nosotros también siempre hacemos como un envío de agradecimiento por mail a la gente que se suma, con formularios, todo, así que también si ustedes están de acuerdo, les vamos a compartir las redes de Migrarte para que estén al tanto, a veces nos piden también los LinkedIn, así que bueno, lo que ustedes nos digan, nosotros podemos hacer esa base de datos de la gente inscripta, además, bueno, ustedes la tienen también, pero bueno, está bueno también que cuenten con esa información, así que bueno, gracias por decirlo y nosotros vamos a apoyar ahí desde ese lado. Bueno, gracias. Bueno, ahí estoy pasando los comentarios, mucha gente se ha presentado. Acá había uno hace un rato de Daniel, perdón Manu, que lo tengo justo, Dale, decía, me gustaría leemos. si pueden explicar por qué razón existen tantas trabas y no se clarifica, digamos, estas gestiones marcadas si son por un lineamiento político. Ay, ¿a qué irá la pregunta? A ver si está Daniel por ahí, nos puede esclarecer un poco. Porque trabas puede haber. Pero como que las gestiones están marcadas, digamos, por lineamientos políticos. Bueno, la realidad es que en cualquier país, ciudad, la gestión política de turno va a determinar Ujú. tanto las líneas de financiamiento que hay como las posibilidades para trabajar como artista con el sector público. Eso es transversal no solo al área de la cultura, me parece, sino Bueno, que a todas todo. las... Por eso hay que votar bien. A todas las áreas. Eh, pero
pero bueno, no sé si se referirá a trabas concretas. Por ahí está bueno esclarecer un poco más la pregunta para que podamos ayudarte mejor. Mauricio hizo un comentario re lindo, no es una pregunta, pero está bueno para que lo pongamos en discusión. Dice, la gestión cultural tiene dos aspectos complejos, la creación artística y la gestión administrativa. Muchas veces en la gestión perdemos el rumbo artístico, ya que la gestión lleva mucho tiempo y la creación artística queda relegada. Y bueno, cómo mantener el equilibrio entre esos dos aspectos del trabajo del artista. Claro, por eso nosotros hablamos mucho de estrategia, porque la realidad es que la gestión es necesaria. Y en un principio, uno tiene que, como artista, aprender a hacerlo, porque más allá de que en adelante lo lleve otra persona, el día que sales a buscar a otra persona, si es lo que querés hacer, porque no hay forma de que te lleves con las cuestiones de la gestión, tenés que saber decirle qué es lo que buscas y qué es lo que querés. Si no, no va a tener rumbo, ni esa persona, ni ese rol, ni el acuerdo de pago que se genere, nada, digamos. Y la realidad es que ese rumbo va a estar determinado por los objetivos que tenga ese artista por el desarrollo de su carrera artística. Hace poco participamos de un mercado también de arte con AUS en el cual entrevistamos a un manager de grandes bandas de Latinoamérica y yo pregunté en la comunidad de Migrarte qué le preguntarían a él. Y una de las preguntas era, ¿cuándo es el momento de buscar un manager o un gestor? Y él respondió, cuando sepan lo que quieren. Porque claro, de eso se trata. Si yo busco un manager o busco un gestor que me acompañe en el desarrollo de mi carrera, yo le tengo que decir que quiero. Si no, va a buscar lo que le parezca desde su perspectiva, que no va a ser cercana a lo que uno busca, porque eso hay que saber transmitirlo. Es como cualquier persona que genere un proyecto, probablemente, obviamente no sabe cómo va a terminar la cosa, porque de eso se trata, ¿no? A la hora de generar un proyecto. Pero tiene una proyección, tiene una mirada hacia más allá de qué es lo que está buscando, tiene una foto en su imaginario de qué es lo que quiere, a dónde quiere llegar, cómo quiere verse, cuál es la dimensión del proyecto. Por eso es clave, en relación ahí en lo que decía Mauricio, que el equilibrio se da primero entendiendo cuánto tiempo me lleva cada cosa, entendiendo cuáles son las gestiones. Segundo, armando esa estrategia. Y tercero, ni hablar que accionando en base a eso. Por eso es clave también la estrategia, porque la estrategia me va a direccionar. Y acá una aclaración que siempre hago en las clases, porque nosotras hablamos mucho de estrategia, de estructura. No nos olvidamos de que trabajamos en el sector cultural. Nosotras hablamos de estructura y de estrategia, pero siempre transmitiendo que tenemos que tener una estructura y también tenemos que ser lo suficientemente flexibles para que cuando algo no esté yendo como nos está gustando, podamos pivotear o modificar esa estrategia. Pero a priori, si yo no tuve esa estructura, ni siquiera sé si voy bien, ni siquiera sé si voy mal, o si lo malo que pasó es realmente tan malo, o en realidad es una trabita que puedo solucionar, o lo bueno que pasó es realmente tan bueno, o en realidad estoy tirando más, digamos. Entonces, creo que el equilibrio va en eso, ¿no? En esa búsqueda de primero entender qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Entonces, en medida que avanzo, cuando me siento perdido, yo vuelvo a mi estrategia como quien dice, me ubico en el mapa. Me ubico en el mapa. Digo, ok, ya puedo visualizar fácilmente si voy bien o voy mal y si hay algo que tenga que cambiar. Total, al fin y al cabo esa estrategia es nuestra. ¿Quién nos va a decir? O sea, si la cambio cuando quiera, eso no pasa nada. La estrategia nos termina siendo un ejercicio. Un orden de la habitación para poder visualizar fácilmente las cosas y después accionar
sin tener que sentarme desde cero a repreguntarme la vida, el mundo y por qué me dediqué al arte. Entonces, eso es, creo, lo que genera el equilibrio. No, esos son más o menos lo que, bueno, se fueron haciendo comentarios entre ellos, agradecimiento a ambas. Gracias por generar estos espacios de intercambio tan valiosos y necesarios. Gracias, siempre las sigo escuchando mientras preparo alimentos, dice Cecilia. Pero bueno, esos son un poco de los comentarios. Se han compartido los perfiles entre ellos, que eso está muy bueno también para Buenísimo. seguirse, hacer comunidad. Bueno, Vanessa puso: es la primera vez que planifico un año, veremos qué tal me va. Desde ya me ha dado algo de tranquilidad porque distribuí los objetivos y sé qué quiero de cada periodo. ¡Qué bien! Felicitaciones a Vanessa. Ahí Patti pregunta si después podrían enviar la información de los costos para formar parte de Migrarte. Sí, claro. Bueno, ahí están pasándose sus emprendimientos, proyectos, se dejan sus contactos. Bueno, súper agradecidas, la verdad, porque se sumaron un montón de personas de diferentes lugares, contentas porque con esta clase empiezan nuestras clases de Migrarte, digamos, porque a partir de mediados de febrero comienzan los cursos, así que esto fue como un volver a entrenar la voz y la cabeza para poder transmitirles. Nosotras también en este tiempo estuvimos interiorizándonos de nuevas herramientas, de nueva info, de todo lo que pensamos que podía llegar a actualizar nuestras propuestas de formación, porque también, por suerte, nos pasa de que hay muchas personas que repiten las capacitaciones, entonces también trabajamos para que esas personas, aunque repitan, digamos, puedan encontrar algo nuevo y valioso en lo que tenemos por transmitir. También comentarles de que tenemos alianzas con este mercado que les mencionábamos de música en el norte de Argentina, con el mercado, con el Festival Mate de Portugal, que bueno, que también son oportunidades que al ser parte de la comunidad intentamos acercar y acompañar. El año pasado fueron 15 personas por parte de Migrarte al festival en Portugal desde diferentes partes del mundo. Entonces, nada, abiertas a conocerles, a que se acerquen, a que nos escriban, a que nos manden un mail o, bueno, entren a la plataforma, buceen, ahí van a encontrar fácilmente las posibilidades de sumarse como artista, como anfitrión cultural, los valores. eh, lo mismo que el tema de los cursos, cada curso tiene su página con todo el desarrollo de qué se trata el curso, el contenido que se da, las planillas, los entregables que vamos a trabajar, los docentes, que son personas especialistas en los temas, docentes de Portugal, de España, de México, de Colombia, de Argentina. Así que realmente es un lugar como muy valioso para generar conexiones, pero esas conexiones dependen de su accionar, dependen de ustedes, dependen de que planteen sus objetivos, sus deseos y piensen en una estrategia que los acerque o que los impulse a tomar esa acción de contactarse y generar esas conexiones. Así que no duerman, como decía Agus, ya deberían haber hecho su planificación del año, pero si no lo hicieron, están a tiempo, nunca es tarde. Así que anímense porque realmente les va a ayudar bastante el poder encontrar una dirección. Bueno, gracias. Gracias Mauricio, que lo veo ahí con los dedos levantados. Gracias Marina, que te veo ahí conectada. Hablamos de vos, ¿viste? Eh, gracias a todos los que se sumaron. De nuestra parte de Acento Global, también agradecerles tanto a Juli y a Agus por el espacio y por brindar, digamos, esta capacitación y tener la chance de abrirnos un poco lo que hacen diariamente al público general, a los artistas principalmente, que creo que suma un montón y siempre es muy importante contar con estos espacios. Así que agradecerles a ella, a todos los que se formaron parte hoy, que se asistieron. Siempre estamos intentando renovar un poco las temáticas y las charlas que damos desde Acento Global, así que ha sido un gusto compartir este espacio con todos ustedes y por supuesto que si se llegan a dar más oportunidades,
los tendremos en cuenta para invitarlos a sumarse. Y vuelvo a recalcar lo que comentaba antes Juli, que nosotros desde el programa, pero también en conjunto con las chicas ya nos ponemos bien de acuerdo. Vamos a compartirle toda la información que se dictó hoy, vamos a compartirle mails importantes, datos. Así que bueno, desde nuestra parte, muchísimas gracias por formar parte. Y no sé, Agus, si querés decir algo antes que nos despidamos, te cedo un ratito la palabra. Nada, no quería meter ahí mucho bocadillo porque sé que voy con un poco de delay y no quería entorpecer la comunicación y todo lo que le estaba contando Juli, que bueno, adhiero, digamos, a todo lo que les compartió. He ido siguiendo los mensajes ahí en el chat y también muy contenta uno, de haber encontrado personas que ya eran parte de Migrarte, que ya han estado en otras formaciones y bueno, y eso es un poco lo que nos llena a lo largo de estos años que venimos trabajando con Migrarte, el hecho de que sucedan estas cosas, de que una persona se conecte un año y aparezca meses más tarde y de repente vuelva a aparecer y vaya haciendo como este caminito dentro de la comunidad y eso es lo que nos llena, digamos, y nos anima a seguir avanzando con este proyecto. Y sí, mi amor. Bueno, y bueno, agradecerles también a Acento por todas las gestiones, por esta predisposición. Sí, mi amor, ahora por toda esta predisposición. Acá ya es hora de cena, así que bueno, acá me están reclamando. Por toda esta predisposición, este trabajo en conjunto para poder lograr esta actividad. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Que tengan unas Adiós, buenas tardes. adiós, adiós, muchas gracias por sumarse.